Yo empecé, bueno, yo soy comunicóloga, estudié comunicación social y estuve desde muy joven vinculada, desde muy chica, por mis hermanos, que los dos son arquitectos, vinculada a grupos de artistas. Ellos salían con músicos, con cantantes, con trovadores, con titiriteros, hacían una serie de proyectos y mezclaban arquitectura y cultura. Trabajaban en barrios populares, sobre todo mi hermano Walter, y mezclaba este proceso de literatura, de música, de danza, de teatro, para hacer diseño participativo con las comunidades. Yo tendría 11 o 12 años cuando esas cosas empezaron a pasar en mi vida. Entonces, para mí la gestión se empezó a convertir, más bien no la gestión, el arte se empezó a convertir en un espacio de comunicación y de interlocución. Colombia es un país en guerra. Yo empecé estudiando ingeniería, luego hice algunos 2 semestres de diseño, algo así, y entré a periodismo, bueno, a comunicación social fundamentalmente con la idea de hacerme periodista y además quería ser periodista de guerra o periodista política. Estaba como muy enojada con el país. El tema de las políticas culturales, digamos, entendido en su sentido más estricto como todos estos procesos artísticos que se hacen desde las instituciones, eh, sobre todo una visión, pues esto era a finales de los 80, comienzo de los 90, una visión fundamentalmente difusionista de las artes. Pero como me gustaba tanto, entonces era como lo ideal. Hice mi tesis de licenciatura sobre la historia de las revistas literarias en Colombia. Fue la primera vez que se escribió la historia de las revistas literarias. Y después yo quería vivir de escribir y leer. Y pasé la convocatoria para un trabajo de copia en Círculo de Lectores. Círculo de Lectores es una entidad que vende libros puerta a puerta, que importa los libros o los edita, y había que escribir las portadas, las contraportadas y la revista, porque lo que le llegaba a los posibles compradores inscritos era la revista. Entonces yo escribía toda la revista y me pagaban exactamente por leer y por escribir. Ese fue el primer trabajo, digamos, fuerte que tuve. Nombraron alcalde a Antanas Mocus, un hombre muy interesante, esto en 1995, y cuando llega él a la alcaldía en ese año, propone hacer un proyecto, un programa de gobierno que se llamó Cultura Ciudadana, donde el tema central era que si lograba cambiar la cultura de la ciudad, la forma como todos vivimos, los modos de vivir juntos, de percibir la ciudad, de trabajar, de ser, de estar en la ciudad, de transitar por ella y de vivirla, iba a cambiar la vida urbana. Una propuesta interesantísima. Y tuve la fortuna de que un maestro mío, gran amigo, de la licenciatura, estaba dirigiendo comunicación en el proyecto y me invitó a trabajar con ellos. En este proceso de construcción de cultura ciudadana lo que se buscaba era que el arte transformara la vida urbana y se hacían trabajos alrededor de la danza, de la música, del teatro en el espacio urbano, con mimos, con pantomima, llamando un poco la atención sobre aquellas formas como debemos respetar las normas y construir las normas. Esta idea, además, de que todos los ciudadanos no solo somos recibimos y tenemos un montón de derechos, sino tenemos la obligación de ejercerlos. La ciudadanía comprendida como un proceso de el ejercicio de los derechos. Y allí tuve la oportunidad de trabajar muchos temas. Trabajé tránsito y transporte, trabajé en espacio público, trabajé en funcionarios y ciudadanía, estuve en imagen de ciudad. En imagen de ciudad ya tuve la oportunidad de dirigir 2 o 3 proyectos grandes. También participé en Rock al Parque, en esta idea de hacer un gran evento, un gran festival urbano, público y gratuito, en el entendido también de que las bandas tuvieran derecho a encontrarse con posibles managers sin que fueran promovidos por los managers. En los años 90 la industria de la música era una industria tan cerrada que si Sony tomaba un festival, Sony solo iba a llevar a sus músicos y no iba a dejar escuchar a nadie. Y si lo tomaba cualquier otra casa disquera, BMG, la que fuera, se cerraba el círculo. Era imposible. Entonces tocaba, primero, hacerlo desde lo público y segundo, pensar la ciudad para los jóvenes. El gran reto que había detrás de Rock al Parque era cómo hacer después de un concierto de Guns N' Roses en 1987, 88, 86, no recuerdo exactamente la fecha,
en que los empresarios vendieron sobrecupo y hubo una de vandalismo en toda la ciudad impresionante y se prohíben los conciertos de esas dimensiones en la ciudad. Un poco pasó lo mismo en Ciudad de México y en otras ciudades del continente tuvimos problemas parecidos, porque la cultura de los conciertos es una cultura que también se crea y se construye. Entonces, aprender de Rock al Parque para mí fue muy importante porque fui su jefe de logística, lo que significaba que manejaba toda la policía, todos los bomberos, toda la seguridad de los chavos con fuerza de paz y construíamos como toda esta parte de garantizar que el policía estuviera allí para permitir que el joven disfrutara y no para perseguir al joven, ¿no? En todo este tema de la criminalización sobre todo de las identidades duras, ¿no? De los punks, de los heavies, etcétera, etcétera. Respetar a las tribus y también poner a las tribus de cara a la ciudad. Es decir, nosotros hemos abierto este espacio para ustedes, ustedes son responsables de que este espacio permanezca. Hablo de este proyecto en particular porque a mí me cambió muchas formas de entender la relación entre la industria, la relación con gobierno, la relación con los músicos emergentes o con grupos de artistas y la relación con la ciudad y el papel que juega la vinculación de todos los sectores en la construcción de espacios de la ciudad para la cultura y para las artes. Y en ese proceso entré a la especialización de gestión cultural, abrieron la primera, yo ni sabía que existía, quería hacer una especialización, abrí el periódico y me encontré que iban a hacer una de gerencia y gestión cultural en la Universidad del Rosario, la primera del país, la primera en Latinoamérica. Era Universidad del Rosario y la Organización de Estados Iberoamericanos. Me dedico después de trabajar en gobierno, después dirigí el Banco de Propuestas Artísticas. En el Banco de Propuestas Artísticas aprendí muchas cosas. Primero me tocó hacer el reglamento completo del banco. El banco funciona, bueno, puedo decirlo porque yo escribí el reglamento. Voy a decir una cosa que a la larga no debería uno decir, pero lo que hice fue bajar el reglamento del FONCA, revisar el FONCA de arriba abajo y hacer un FONCA tamaño Ciudad de Bogotá con lo que Bogotá tenía. ¿Por qué? Porque el FONCA seguía siendo la convocatoria más interesante que teníamos en el continente. Existen otras, por supuesto, pero era como la más antigua, la más completa, la que mayor información tenía. Y ahí aprendí mucho porque cuando tú tienes un banco y tienes 7 sectores artísticos y entonces me acuerdo que todavía existía como Colombia no tiene la tradición, sobre todo Bogotá no tiene la tradición performancera del Distrito Federal. Eso es muy importante porque el performance se construye en la interdisciplina. Entonces teníamos artes plásticas, música, danza, teatro, escultura, creo, o arte, ni siquiera se llamaba arte público o arte urbano, y otra categoría que se llamaba interdisciplina, donde se pretendía que las artes, que es lo que hoy en día pasa todo el tiempo, se mezclaran. El tema del arte con mayúsculas y de la cultura con mayúsculas, que tiene que ver con esta idea también del refinamiento, con esta idea de que la cultura se adquiere a través de la educación y el refinamiento del espíritu, de que unos hombres serán creativos y otros serán repetitivos, de que unos hombres nacieron o unas mujeres nacieron para obreras y otros nacieron para transformar el mundo, y serán científicos, políticos, artistas o militares. Falta uno, sacerdote o mago. Sí, son los grandes arquetipos. Entonces, ¿qué tiene que ver con la división? No solamente una división de clases, yo diría que es una división antiquísima. Pero en la sociedad moderna y la que otros llaman posmoderna, yo diría en la modernidad en la que estamos ahora, cada vez es más difícil con tantas voces y con tantas posibilidades de circular las voces, pensar en esta idea de que el arte lo detentan algunos sectores de poder y que habrán personas que sí puedan decir que es arte y otras que no tengan ni idea. Sin embargo, parece que todavía falta mucho tiempo para terminar de democratizar, digamos, el proceso. Yo creo que la primera fuente de esa democratización es el reconocimiento de que la creatividad es innata. No hay unos hombres ni unas mujeres más creativas que otros. En 2007 me vinculo con Secretaría de Cultura, ni siquiera sabía que habían 3 faros, no sabía que Benjamín estaba de salida, y desde 2005 que había habido una dificultad, digamos, fuerte dentro de la gestión del Faro de Oriente, una desvinculación, digamos, de sectores, sobre todo de análisis, digamos,
algunos maestros ya dentro del sistema de Conaculta no querían hablar del caso, no querían ponerlo de ejemplo, habían problemas, digamos. Cuando yo llego, había muy poca información disponible, no existían las carpetas de los 3 faros recién creados, digamos, ni un folio, nada. Una pelea muy fuerte, digamos, en términos de que la institución no había conseguido más dinero para hacerlos y mantener los otros 3 faros, entonces estaban sacando dinero del faro de Oriente para sostener los otros 3 faros, entonces el faro muy enojado, diciendo que ellos sí eran el faro, que los otros eran 3 centros culturales que no eran faros y que no los aceptaban en igualdad de condiciones. Pues a mí el proceso de Oriente no me toca, lo conozco por anécdotas y lo cuento por anécdotas, pero podría decir que lo viví, digamos, muy de cerca en el Faro Milpalta. Cuando yo llegué, Faro Milpalta estaba a cargo de un artista que vive en la Roma, que no conocía ni los 12 pueblos, ni las tradiciones, ni las dinámicas, digamos, que le estaba costando mucho trabajo y desafortunadamente por un problema que se presenta, él tiene que salir del proyecto y yo había detectado dentro de la institución a un gestor cultural que hoy en día es la persona que maneja la programación del Centro Cultural de España, Rodrigo García. Lo tenía detectado como un gestor cultural que lo tenían haciendo trámites administrativos. Yo sabía que tomaba fotografía, sabía que tenía capacidades de gestión importantes y vivía en Milpalta. Y lo invité a dirigir el proyecto. Fue difícil, mucha gente se opuso, otra gente pensó que llevaba años en el proyecto y que les tocaba a ellas, ¿no? Así, el faro es mío, yo estoy aquí desde que se creó. Pero ahí es importante reconocer quién tiene madera para liderazgo y quién no. No puedes poner una persona que no tiene madera para liderazgo, porque entonces un proyecto que está mal, que sigue mal, y si está mediocre, sigue mal. Entonces, con Rodrigo lo primero que hicimos fue sentarnos a estructurar una idea de lo que queríamos que fuera el faro. Y la primera idea a la que llegamos es construir el faro por el lugar donde está ubicado como un laboratorio para la memoria, ¿no? Y eso es importantísimo porque la memoria no existe sino bajo la actualización del presente. Pero entonces, si tú dices en todos los procesos de los servicios educativos, de los servicios culturales y de los servicios comunitarios, voy a estar construyendo a partir del laboratorio de la memoria, voy a estar pensando qué de la tradición voy a revivir, voy a posibilitar, ¿no? Y en menos de 2 años el faro era muy pequeño, es muy pequeño, entonces el faro se descentralizó y empezó a existir un faro fuera del faro. Entonces el faro hacía talleres en un pueblo un fin de semana, en otro pueblo un fin de semana, formaba gestores en los parajes, bueno, promotores culturales del territorio, y se volvió a hacer el carnaval y se hizo el festival de circo y clon, y entonces las señoras iban y decían, ay, yo quiero hacer aquí un taller de gastronomía, podemos enseñar a que las niñas hagan mole, y entonces se abrió el taller y se compró el hornito, y, y lo que empiezas a ver es como es el segundo piso o la planta alta de una casa de cultura desocupada y arriba no cabe nadie. El faro completamente lleno, los policías aprendiendo telar de cintura, por ejemplo, ¿no? Cuando el telar de cintura es clásicamente de mujeres y además que es un policía aprendiendo telar. Nuestros policías tomaban el taller. Es decir, que además de ser personas que estaban 12 horas en el espacio, a más de sus 12 horas se quedaban después aprendiendo. Pero es un proceso de vital alegría. Si tú ves, yo me acuerdo la primera vez que se decidió hacer un globo de Cantoya de 1000 pliegos. Liliana, no hay dinero para el globo de Cantoya. ¿Cuánto cuesta el papel? Tanto. ¿Cuánto papel es? Tanto. Llamé al Centro Cultural a Jesús Ollamburu, que era el director. Jesús, necesito 1000 pliegos de papel de China blanco. Te los compro con el montaje que se está haciendo ahora. Si queda lindo, te regalamos el globo. Quedó espectacular. Le llevamos el globo. Y desde entonces ese taller, bueno, nosotros conseguimos un convenio con el Centro Cultural de España desde que yo llegué, que implicaba más o menos unos 450.000 pesos anuales para los 4 faros. Pero ese taller, por ejemplo, empezó a ser financiado completamente por el Centro Cultural de España.
Esos chavos que eran niños cuando empieza el taller, que hoy ya tienen 18 años, ya tienen una empresa de producción de globos de Cantoya para sus fiestas. Un centro cuando funciona está lleno, está vivo, acepta, construye. Entonces, otros chavos llegaron también por la misma época, estoy hablando de 2008, que se acababan de salir de la prepa y que querían aprender video, que si les prestábamos las cámaras. Se les prestaban las cámaras de vez en cuando. Dos de ellos son videastas y ya tienen su propia empresa. Para eso son. Esa es parte de la función. Entonces, la satisfacción, digamos, el proceso comunitario cuando se construye, lo único que te deja es más comunidad, más productividad, más posibilidades. La gente cada vez quiere más. Cuando la gente empieza a producir cultura y sabe que puede, quiere hacer más. Es devolver, digamos, es sacar la idea de que el arte se produce en un sitio y la cultura se produce en otro sitio y aquí les llevamos o ustedes tienen tradiciones. Sino es una fábrica de artes y oficios y en una fábrica se puede producir la tradición y todo lo demás. Si yo estoy produciendo obra desde mi verdadera condición humana, desde mi profundidad, estoy en un proceso de construcción y de pregunta y de generación, no necesariamente estoy pensando en un otro interlocutor, estoy pensando en mi interlocución conmigo. Muchas obras son monólogos, o son lenguajes, o son procesos, pero la obra en sí misma tiene agencia. Al que le toca construir esa relación entre obra y el otro, no es al artista. Y si el curador quiere ser algo más que un médico de obras de arte, o un enfermero de obras de arte, que conoce el Vademécum y entrega un texto curatorial como quien hace una receta médica de homeopatía, entonces nadie entiende nada. Y empieza a pensar que la obra sin el otro no es obra, le va a tocar empezar a hablar de otra manera. Pero creo que hay que romper, es todo lo que hay de por medio, es el modelo difusionista de la cultura. Yo creo que lo primero que hay que romper es la idea que lo que hacemos es difundir arte. Porque entonces ahí está parado el curador cree que difunde arte. Y como todo lo que es arte y cultura es tan lindo, ay, tan bonito, ustedes trabajan en arte. Entonces debemos quitarnos esa mascarita de la cara y saber que trabajamos en el conflicto, desde el conflicto, y que producir diálogo en el conflicto es complejo y que ese es el proceso que debería hacer las personas que hoy en día construyen esa interrelación